fuimos nominados al primer Grammy Latino. Nos dio a ganar 2 premios Lo Nuestro. Y ahorita, después de 26 años que la grabamos, es una canción que nos sigue dando de comer. ¿Qué tentaciones hay en la música? Todas. Me invita a mí, yo le digo no. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque yo desconozco totalmente el tema legislativo, desconozco totalmente la actividad política. Lo mío es esto. Y me dice, voy a aprender. ¿Qué deja más dinero, la música o la política? La música. Mucho Por más. mucho, por mucho. Digo, Porque hay políticos que tienen mucho más dinero que muchos músicos. a reserva de que vas a meterle la mano al cajón, ¿verdad? Si queremos hacerle frente al oficialismo, a Morena como tal, solos PAN y solo PRI, no ganamos. Y eso es ser por demás, primero que nada, honesto con la gente. Y segundo, ser realistas. El PRI sigue vivo. Sí. Bueno, y yo se lo pregunto de una manera muy rápida. ¿Quién le pega a un muerto? ¿No lo habrá invitado Morena alguna vez a ser candidato? Sí me han invitado. Pues, ¿cómo? Digo, no, soy diputado federal. No me diga. Sí. Oiga, pues, qué gusto, qué gusto. Entonces, sí, hay mucha gente que de repente no sabe, ignora que tengo ya 2 años ahí en la Cámara de los Diputados. Bueno, pues bienvenidos aquí a esta entrevista en Café Ciudadano, la cual la sección se llama Los Aspirantes, pero platicaremos de muchos temas y más con el invitado especial el día de hoy, quien es Tony Meléndez. Ustedes lo conocen muy probablemente como integrante, cantante del grupo Primavera, grupo con mucha trayectoria en México, en Estados Unidos y en otros países también, pero además también en su reciente y ya no tan reciente faceta política, porque ya lleva tiempo también en la parte política. Tony Meléndez, bienvenido a Café Ciudadano. Muchas gracias. Ayer, qué contento, me da mucho gusto poder saludarle en esta ocasión. Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo de este maravilloso programa. Tengo la oportunidad de verlos de manera recurrente por ahí sus entrevistas y bueno, estamos aquí muy contentos de poderles acompañar y a la orden. ¿Cómo fueron sus inicios como cantante? ¿Desde qué edad empezó ahí con los pininos, como se le dice coloquialmente? Mire, desde chico tuve esa espinita, ¿no? De querer cantar. El gusto por la música de su servidor viene de manera natural. Ninguna de las integrantes de mi familia han sido personas que se dediquen a esta actividad. Yo crecí con mis abuelos en el municipio de Satebo, en una pequeña comunidad que se llama Ejido Mendoceño. Mi mamá y yo pues nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos a raíz de la separación de mis papás antes de que yo naciera. Los primeros recuerdos de vida del servidor fueron precisamente por ahí en el rancho, como le decimos nosotros, donde tengo una gran cantidad de amigos, particularmente familia, que siguen radicando precisamente en aquella pequeña población del municipio de Satebo. Allí, con mis amigos de la infancia, cantábamos en los corrales de piedra, precisamente de esta pequeña población. Sin embargo, pues al no tener alguna preparación musical desde mi infancia, pues obviamente yo ignoraba si cantaba bien o cantaba mal, ¿no? Cantaba por gusto. Cantaba por gusto, me acompañaba en aquel tiempo Héctor Anchondo, un muchacho, un señor que él tocaba guitarra. Y en las tardes era muy, muy común que nos juntábamos en una tienda del pueblo y ahí cantábamos canciones que se escuchaban en aquel tiempo en la radio. Retomando el tema de mis primeros recuerdos de infancia, pues en aquella época el pueblo no tenía luz eléctrica. Satebo, hablando de ese. Es un pequeño Pues un ejido, pequeño ejido del municipio de Satebo. Ok. Son 9 kilómetros de la cabecera municipal al Mendoceño. ¿Y qué le faltaba? ¿Luz eléctrica? ¿Tenía algunas Pues, obviamente. dolencias? Bueno, el lugar. el pueblo tenía todo tipo de carencias de ese tipo, ¿no? No teníamos luz eléctrica en el pueblo, por obvias razones. No había agua potable, drenaje, todo ese tipo pues, de temas que son importantes para las comunidades. Sin embargo, pues bueno, eso no fue una limitante, ¿no? Ni para el servidor, ni para la gran cantidad de personas que vivían en aquel tiempo, ahí en el pueblo. Pero ahí, repito, ahí empieza mi gusto por la música, al escuchar canciones que mis abuelos diariamente oían en la radio cuando prendían el aparatito receptor de transistores, de baterías. Transistor. Mi abuela ponía programas de noticias, programas que vendían medicamentos
que se transmitían, ya sea algunos de Ciudad Juárez, otros de California y otros de Monterrey. Eran programas como programas que eran transmitidos a través de Radio Cañón, una estación muy fuerte de Ciudad Juárez, la ranchera de Monterrey, que todavía existe, obviamente transmitía desde Monterrey. ¿Pero ahí escuchaba ya música norteña Escuchaba principalmente música de o era todo. de Escuchaba música de todo, canciones de Antonio Aguilar, canciones de José José Alfredo José? Jiménez. Bueno, no escuchábamos tanto música romántica, ¿no? Órale, Era más el tema ranchero, ranchero. más el tema de música norteña como Lorenzo Monteclaro. Por eso la influencia de alguna otra forma en lo Sí, que sería en un sí, futuro, sí, ¿no? sí, sí, Ahora, digo, ¿le tocó tener otros trabajos ahí alimenticios, trabajos además de la música o solamente se dedicó a eso de bueno, joven, de niño? cuando era niño, pues obviamente el tema de la escuela, ¿no? Ayudarle a mis abuelos en la siembra de un pequeño temporal que ellos tenían a bien rentar en aquella época, porque los terrenos, las tierras no eran propias. Mis abuelos rentaban un pequeño predio, un señor que se llamaba Marcelino Mesta. Y desde pequeño me inculcaron a mí la actividad del campo. No teníamos las condiciones para tener un tractor, se tenía que sembrar Usted lo hacía. a mano, ¿no? Con un botecito ahí lleno de semilla, llámese frijol o maíz, e ir sembrando, ¿no? Con una yunta de un par de caballos, y con eso mi familia, mi abuelo, sacó adelante a sus hijos, ¿no? Mi tío Manuel, que es uno de los hermanos de mi madre, él se iba de manera recurrente a los Estados Unidos a trabajar y mandar aquel giro postal, ¿no? Que Oh, representaba la manutención para la claro. familia. A los 7 años de edad de su servidor, nos vinimos aquí a Chihuahua. Mi mamá y yo nos vinimos por el tema, pues, de la escuela, ¿no? Mi mamá tuvo la visión de decir, bueno, quizá aquí en el pueblo no vaya a haber tantas oportunidades de desarrollo para mi hijo, ¿no? En este caso, su servidor. Nos venimos mi mamá y yo para acá, y empezamos a vivir en diferentes colonias porque no teníamos una casa propia, ¿no? Se rentaban en Sí, diferentes lugares. o de O repente pedían algunos prestado. familiares de mi Claro. mamá nos prestaron algunas casas que tuvimos la oportunidad de vivir. La primera casa que llegamos fue a la colonia campesina en la calle Lilas, donde ahí sigue viviendo un primo hermano de mi mamá. Él nos prestó por ahí unos pequeños cuartos, donde fue la primera casa que vivimos. Posteriormente nos fuimos al área, ahorita la gente aquí en Chihuahua conocerá la zona de la cantera, Correcto. que ahorita la Que ya le vemos. quieren cambiar de nombre, ¿no? Le Don quieren cambiar, Víctor, ya la le cambiaron, ¿no? le Sí. quieren cambiar. Bueno, debo decirles ahorita, pues, si ustedes pasan por la cantera, pues pasan por una avenida extraordinaria, ¿no? Don Pero, Víctor Cruz pero, es en la aquel, sí, propuesta. pero en aquel tiempo no era ni siquiera una calle pavimentada, era un arroyo, Era un arroyo. el arroyo de la cantera, y en algunas partes de ese mismo arroyo le llamaban el arroyo de los perros. Ok. Bueno, yo a mis 7, 8 años de edad ahí viví, en una casa que logramos mi mamá y yo adquirir. Digo, logramos porque, pues, mi tío Manuel, que el hermano de mi mamá que les mencionaba, que él se iba a Estados Unidos, nos ayudó con una pequeña cantidad económica y logramos comprar unos pequeños cuartos de ladrillo. Eh, También la colonia Progreso, que es vecina ahí del arroyo de la cantera, Ujú. pues en aquel tiempo no teníamos luz eléctrica, no teníamos absolutamente ningún O sea, tipo de servicios. Tony Meléndez viene de la cultura del esfuerzo. Debo de decirlo, yo, y me siento muy orgulloso de hacer este comentario. Desde los 7 años de edad yo empecé a trabajar aquí en Chihuahua. Vendía relojes en la calle Cuarta y Libertad, detrás de Catedral, Por por, necesidad. por necesidad, obviamente. Por necesidad. Mi mamá tenía un pequeño puesto de dulces que a mí también, ya cuando regresaba a la casa, bajaba ahí por la Avenida Sexta y Niños Héroes, había un negocio ahí, Dulcerama. Entonces me iba a trabajar a los relojes y en la tarde con una pequeña bolsita del mandado llegaba y surtía yo mismo un puesto de dulces, ¿no? Que era obviamente pues para que la economía fluyera de mejor manera. Mi mamá trabajaba en casa, ella lavaba y planchaba, cosa que yo me siento, pues, muy orgulloso de mis raíces, de mis orígenes, porque de repente la gente renegamos de dónde provenimos, Claro. o pretendemos ser alguien que en realidad no somos, ¿no? Los orígenes de Tony Meléndez han sido, pues, la cultura de la chamba, ¿no? Del esfuerzo. No hubo oportunidades para mí de cursar una carrera universitaria. Sin embargo, repito, pues eso no ha sido una limitante para buscar superarme, ¿no? En mi actividad. Ahora, ese Tony Meléndez de 7 años que le tocó vender relojes, que le tocó vender
estar en comercio, trabajando desde muy chico. ¿Cómo fue posteriormente estar nominado a los premios Grammys, luego posteriormente a los Latin Grammys y luego ganar uno de ellos? ¿Cómo fue ese, vamos a llamarlo flashback, cómo fue ese momento cuando a través también de Grupo Primavera logran obtener estos premios y cómo retribuir a la sociedad? ¿Qué sentimiento ocurre en ese momento y luego cómo retribuirlo? Mire, empiezo haciendo así una pequeña historia rápida Claro. para obviar tiempos. Repito, desde pequeño me dio a mí el gusto por la música. Sin embargo, no tuve una preparación como tal para decir, tomé clases de vocalización, de solfeo, jamás las tuve. A los 12 años de edad, ya en mi etapa prácticamente de secundaria, se me da una primera oportunidad aquí en la cervecería, en Chihuahua. Caray. En aquel tiempo se llamaba la cervecería Cruz Blanca. Okay. Y había un lugar ahí, una pequeña explanada donde se presentaban artistas los viernes, las serenatas del Cruz Blanca. Ahí se me da la primera oportunidad de manera semiprofesional ya de presentarme en un escenario. Y ya para ese tiempo, pues la gente que me escuchaba cantar decía, oye, pues cantas bien, deberías de buscar una oportunidad en algún lado. Sin embargo, pues las oportunidades siempre han sido o han estado muy acotadas, ¿no? Para ciertos grupos o para ciertas personas. Y yo en esa participación en la cervecería solamente duré cantando un mes porque era menor de edad. Se expendía alcohol, entonces obviamente inmediatamente hubo un movimiento ahí por parte de las autoridades y de los sindicatos de música. Sindicatos de Yo no músicos. estaba sindicalizado. Pero pues era menor de edad, ¿no? ¿O qué? Aparte de todo, bueno, pero hubo por ahí un movimiento. Yo debo a través de esta entrevista, agradecerle a Carlos Oliva Santillón, que él era el gerente de la cervecería en aquel tiempo, y a Marco Rodríguez, ¿no? Que fueron los que me llevaron a cantar por primera vez ya en un escenario de manera profesional, ya por un sueldo. ¿Cuándo fue eso? Eh, ¿Qué edad tenía? yo tenía 12 años. Fue la O sea, primera vez que le sí, toca sí, fue con más un o menos en sueldo y de manera profesional. 1983. Sí. Entonces, repito, solamente un mes y me permitió cantar por ahí, pero mi gusto por la música, pues obviamente no desapareció. Seguí yo cantando en eventos familiares, en eventos sociales, en algunas quinceañeras que asistía y pedía oportunidad en la Concordia. Nos fuimos a vivir en la Concordia y la Concordia se festeja el 15 y el 16 de septiembre. Hace sus propios festejos Justo. allá en la Hasta en el Concordia. grito ahí, uno de Sí, los sí, secretarios sí. de la gobernadora o el gobernador acude Sí, a su exacto. propio grito. En aquel tiempo los daba inclusive hasta el presidente elegido. Es correcto. Sí, entonces, bueno, en esos eventos era pues muy común de que yo iba y pedía oportunidad a los grupos que cantaban ahí en la Plaza de la Concordia que me permitieran interpretar algún tema. A los 14 años de edad yo entro ya a cantar un grupo de aquí de Chihuahua, que fue un grupo local, pero que gracias a Dios fue mi primer plataforma como cantante. Un grupo La Diligencia, un grupo que radicaba por aquí en la calle 78 y Privada de Coronado, muy cerca de la colonia Los Pinos. La familia Rebeldes me dio la primera oportunidad de cantar ahí. Ahí duré 4 años aproximadamente cantando con ellos, de los 14 a los 18. Somos, ¿no? Y a los 18 años ya se abre la oportunidad para que yo forme parte del Conjunto Primavera. Y entrar al Conjunto Primavera, pues sí, obviamente fue un ascenso en mi carrera. Porque ya estaba posicionado Sí, ya era un Primavera, grupo que no a los tenía. niveles tal vez de ahorita, pero sí Bueno, estaba. pero ya tenían 11 discos, Es ¿no? Ya era un correcto. disco que De ya... Ojinaga, ¿verdad? De Original. Ojinaga, ya era una agrupación, pues que tenía un área de trabajo, tanto de Estados Unidos como México, muy, muy importante. Se sale el cantante de ellos, entro yo, y pues obviamente hubo un bajón, ¿no? Con el Conjunto Primavera, de manera natural, cuando un cantante se Claro. sale de alguna agrupación, la gente dice, no, pues ya no va a ser lo Ya no mismo. es lo mismo. eh, No lo conocemos. o tendrán ciertos fanáticos ya cautivos, ¿no? O sea, hubo cierto lo que ahora se le llama hate, ¿no? No necesariamente hate, yo creo que No era hate, pero era no. Yo creo que desconocimiento. sí, Vamos a ponerlo. simplemente había un cierto grado de incertidumbre, qué es lo que iba a Claro. pasar con el Conjunto Primavera, pero pues yo venía de un grupo, ¿no? Donde ni mi micrófono era propio. Claro. Era un grupo donde nosotros trabajábamos por gusto, sí, se nos pagaba, pero era más por gusto, ¿no? Llegó una agrupación que ya tenía un prestigio y debo decirlo de una manera muy respetuosa porque pues, mis compañeros lo saben. Pues, yo a mis 18 años entré quizá a poner un poquito de disciplina Interesante. al interior del Conjunto Primavera. O sea, no había disciplina. O La, poca. la había, pero en aquel Pero a ver, tiempo... para entenderlo, la gente que no estamos en el tema de la música, o sea, hay mucha indisciplina en el tema musical.
del tema de parranda? ¿O cómo Digo, podemos a ver, referir a alguna disciplina? tristemente esta es una carrera donde Tentaciones. si no eres inteligente, pues la aprovechas por la pachanga, ¿no? ¿Qué tentaciones hay en la música? Todas. Dígame 3. A ver, es muy común de que puedas adentrarte al mundo de las drogas, el alcohol, las mujeres, Los pecados lo capitales. que tú quieras, ¿no? Y si tú de repente no tienes la madurez o la inteligencia de saber manejar este tipo de cosas, pues te vas por lo fácil, ¿no? A quién no le gusta la pachanga? Claro. Y usted llegó y dijo, oigan, hay que levantarnos temprano, hay que hacer esto, hacerlo. Y no necesariamente en ese sentido. En aquel tiempo la gente del conjunto Primavera tomaba alcohol, pero En los había, eventos, en los conciertos. sí. Ok. Ahorita es una regla que los integrantes de Primavera no podemos tomar nada y alcohol Órale. mientras estamos trabajando, ¿no? Sí, fue una disciplina de la pequeña escuela que yo había dado por la diligencia. En aquel tiempo el conjunto Primavera, pues obviamente era un grupo de un nivel superior al que yo iba acostumbrado, ¿no? Sin embargo, en el grupo que yo formé parte aquí en Chihuahua, teníamos la cultura de traer el equipito, era un equipo muy pequeño Ujú. de audio, de sonido, pero siempre lo traíamos limpiecito, el cable no fallaba, tu micrófono no hacía ruido cuando cantaba. En aquel tiempo no existían los micrófonos inalámbricos. Tenías que traer tu cablecito Claro. siempre, pues para darle una buena impresión a las personas que te contrataban. Y llego yo al Conjunto Primavera y traían un desorden muy bien organizado, pero para empezar con el tema del equipo, ¿no? Y era gente mucho mayor que usted, ¿no? Pues sí, ¿O no eran tan? relativamente mayores, relativamente mayores. Mi compadre Juan, que eres el fundador del Conjunto Primavera, nació en 1954. Ahorita anda arriba de 70 años. Ok. Entonces ya me llevaban a mí 16 años, por así decirlo, Juan, ¿no? Pero ellos de una manera muy receptiva aceptaron los comentarios que un chamaco de 18 les hacía, ¿no? Y en aquel tiempo dijeron, a ver, ¿quiere usted orden? Pues empiécelo usted. Si quiere usted hágase cargo del equipo para que el equipo siempre ande bien. Claro. Y a partir de ese momento, yo me hago cargo del equipo de sonido. A la postre, ese hacerme cargo del equipo de sonido me convirtió en socio del Conjunto Primavera. Yo iba como empleado, llega un tiempo donde ya Juan, que es el director y fundador del conjunto, me dice, oiga, ¿quiere entrarle como socio o quiere seguir trabajando? Le digo, ¿qué necesito? Y me dice, pues empezar a pagar el equipo que usted está cuidando. Y de esa manera como que me emparejé con los activos que ellos tenían económicos. Claro. Y a partir de 1991 aproximadamente me convierto en socio en el Conjunto Primavera. Económicamente empezamos a ganar todos igual. Pero pues, el decir socio del Conjunto Primavera no quiere decir que era sinónimo de bonanza económica. Sí. Tuvimos que trabajar muchos años para contrarrestar ese declive o ese bache en el que entró el Conjunto Primavera en 1989. Hasta el año del 99 aproximadamente fue cuando ya el grupo dio un volantazo extraordinario. Grabamos la canción de Necesito Decirte y esa fue la que vino a abrirnos las puertas de entregas de premios, de listas de popularidad, obviamente de ventas de discos. Nos abrió fronteras que no son solamente la de México y Estados Unidos. El Conjunto Primavera trabaja hasta Costa Rica y eso pues obviamente ha sido en base a un tema quizá un tanto incongruente, ¿no? Que ¿Por es qué? pues ser un grupo de música norteña y que tu canción más fuerte sea una canción romántica, una canción Qué balada. romántica, es baladita. Sí, sí. Que hasta ahorita ha sido la más exitosa que han Sí, y tenido. de repente a los inicios cuando entro yo a Primavera, o que Conjunto Primavera, porque el Conjunto Primavera de los grupos de norteños sax de Chihuahua, Ajá. fue el primer grupo que se aventó el tiro de querer experimentar con una canción balada. Ellos grabaron una canción en aquel ¿Quién la tiempo. compuso esa canción? Bueno, Maldita Seas es una canción muy vieja. Yo No, no. la otra, la de. Necesito decirte, Ajá. Ramón González Mora. Eres un compositor que radica en San Antonio, Texas, originario del estado de Jalisco, y que las canciones más exitosas del Conjunto Primavera son de la autoridad de Ramón. Él Ok. compuso No te podías quedar, Ave cautiva, Perdóname mi amor, Actos de un tonto, Necesito decirte. Como ave cautiva. Todas esas canciones son de Ramón. Entonces, llega precisamente este tema de Necesito decirte y a partir de ese momento, consecutivamente todos los discos del Conjunto Primavera fueron éxitos, fueron canciones que llegaron a primer lugar de Billboard, De hecho, y estuvieron en los Billboard. Por aquí teníamos 18 temas en Top Billboard. sí, ¿Eso qué representa? La cantidad de escuchas, la cantidad que la gente la reproduce.
Sí, es ¿Qué todo, impacto es tiene todo. Mire, estar en Billboard? anteriormente Billboard era una sinergia de trabajo, era las veces que te tocaban en radio, la cantidad de personas que te escuchaban y la venta de discos. Todo eso se sumaba. ¿Qué tan cierto es de que existe la famosa payola en la radio? ¿O existía? Porque ahorita Ahorita ya, ya no es tanto, por sí. el tema de Spotify y todo esto, pero Sí, a grandes rasgos, la payola era como una especie, pues, presuntamente, de pago sí. para posicionarse, ¿no? Digo, O digo, sonar más no, veces. no, no, no podemos decir que no existió. Existió. Claro que existió. Los artistas, muchas compañías de discos llegaban con los programadores de las estaciones de radio. Te doy una tanta cantidad de dinero para que me coloques a determinado artista que lo sigas tocando y la gente lo siga escuchando, ¿no? Eso fue ¿Tú necesitabas la bendición de la disquera para poder sonar en radio? ¿O podía ser otra vía? Pues es que acuérdese que anteriormente el poder adquisitivo no era tan fuerte en los artistas. Es Los que correcto. tenían dinero eran las disqueras, ¿no? Entonces, en ese caso, la disquera le invertía una determinada cantidad de miles de dólares a un artista, la estación de radio lo tocaba, y eso se convertía, pues, en venta de discos, en regalías por derechos de Por derechos de ejecución ejecución. y las presentaciones de los artistas, ¿no? Entonces, existía ese mecanismo. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos lo hizo una legislación en ese sentido, la convirtieron en un delito, como una especie de soborno. Entonces, Correcto. esa figura de la payola, pues se convirtió en un tema ilegal. Que en la política vendría siendo el chayote, ¿no? Vamos Que a el decir, chayote sí, viene siendo, nuestra audiencia conoce más por el tema político el vamos chayote. a decirlo. Pero después de eso, cuando la payola se convierte en ilegal, Ajá. entra otra figura así un tanto más ¿Cuál? interesante. A ver. Que algunos compositores de algún tema le decían, bueno, usted, programador de estación de radio, usted va a hacer una coautoría conmigo, usted va a ser parte del dueño de esta canción, ya a usted le van a estar llegando regalías. ¿Y la radio era coautor? Sí, Ok. sí. Fíjese que son temas poco conocidos. Bueno, pero al final del camino no caías en una ilegalidad porque pues, el compositor es el libre Bueno, de... ¿y qué cambió todo eso? ¿YouTube o hasta Spotify? No, yo creo que desde antes. Yo Fue creo que antes. desde antes. Sí, porque hay que recordar que Spotify y YouTube son plataformas que ya tienen una buena cantidad de tiempo. Sin embargo, No eran tan... pues desde Apple Music y después entraron otras compañías, Deezer, entraron una gran cantidad de plataformas ya para vender música de manera digital. Entonces, a partir de eso, como que ya empezó a irse perdiendo, ¿no? Esa cultura, vamos a llamar, de estarle dando dinero a los programadores de estaciones de radio. Y fue desapareciendo. Ahorita, pues obviamente ya se buscan otras estrategias para que la gente te siga escuchando, ¿no? Hay infinidad de cosas que se pueden utilizar. Ahorita el tema de Sí, claro. las redes sociales, ¿no? De las redes sociales que pues si tú tienes una persona que sepa manejar bien redes, eso te da una gran oportunidad de estar siempre vigente o estar figurando en los primeros claro. lugares. Oiga, don Tony, ¿qué deja más dinero, la música o la política? La música, Mucho más. por mucho. Digo, Porque hay políticos que tienen mucho más dinero que muchos músicos. a reserva de que vas a meterle la mano al cajón, ¿verdad? Pero si vemos lo que es la política como tal, lo que a ti te pagan por tu puesto en la política, pues, digo, y si lo podemos comparar en relación a lo que yo puedo ganar como cantante, pues obviamente... Pero ¿dónde hay más tentación? ¿En la política o en la música? ¿O es distinta la Es tentación? es distinta, porque, ejemplo, acá en la música, pues aquí, ¿tú a quién le estás robando? Acá está el pueblo. Es totalmente diferente, sí, exactamente. ¿Cómo fue que entró a la política? ¿Lo invita César Duarte? ¿Cómo conoce al exgobernador Duarte? ¿Cómo fue? El gobernador César Duarte yo lo conocí desde hace muchos años, desde antes de que él fuera gobernador. Él era delegado del partido en el estado de Coahuila, él fue líder de la CNC. Y en aquel tiempo nosotros en una ocasión llegamos a trabajar a Coahuila, coincidimos en el mismo hotel donde nosotros nos íbamos a hospedar y él estaba hospedado como delegado Del PRI en Coahuila. del PRI en Coahuila. Ahí lo conozco, nos saludamos y nos hicimos amigos. ¿Qué año más o menos? Pues no, era... ¿2007? No, mucho antes. Mucho antes de ser gobernador. ¿Se ve que llegó en el 2010? No, sí, mucho antes. Mucho antes. Yo creo que 2004, 2005. Ah, ok. De manera recurrente hablábamos por teléfono, ¿dónde anda en la gira? Ando acá. Y usted no, pues estoy en la Ciudad de México, pues, que la Cámara de los Diputados posteriormente, Es pues, fue correcto. presidente de la mesa directiva.
Él contiende para gobernador, gana en algunos eventos, llámese los del 16 de septiembre, vinimos a trabajar ya siendo el gobernador. Pero en una ocasión él hace un evento en Delicias para las mamás. El 10 de mayo hacían una gira Claro. en todos los municipios donde llevaban artistas. En aquel tiempo me recuerdo muy bien el evento porque cantó Lupita D'Alessio. Nosotros estábamos cantando en Camargo y llego yo al evento de Delicias y él me pregunta, ¿me permite hacer una travesura? Le digo, pues sí, pero no supe que iba a ser la travesura, ¿no? Ojalá. Era el estadio de béisbol de Delicias. Delicias. Se hace el sorteo donde se sorteaba una casa, un carro, artículos para las mamás. Y de repente él dice, voy a sortear a Tony Meléndez esta noche. Una mamá se lo va a ganar. Y las señoras pues gritando, ¿no? Sí, pues, De las fans. las fans y la figura de un cantante relativamente conocido. Se entregan todos los premios que hacían a rifar. Dice, ahora sí, pues vamos a rifar a Tony. ¿En qué consiste la rifa con Tony? Es una cena en la ciudad de Chihuahua Ok. con la mamá que gane y una persona más. Quiere llevar al marido, quiere llevar a una hija, Quien quiera. que quiera. Se hace la rifa y sí, gana una señora de Delicias. Viene y hacen una cena donde estuvimos por ahí varias personas reunidas con la mamá ganadora y una hija. Pero él utilizó este sorteo como un termómetro, Obviamente. como un termómetro. Político. Vio la aceptación de las mujeres al menos. Se viene ya la elección del 2015. O sea, obviamente 2014 Claro. empiezan ahí ya Cuando Duarte ya era gobernador. Sí. ¿Qué sé? Empiezan ya por ahí los movimientos de las campañas políticas. Había 5 potenciales candidatos de nuestro partido para contender en contra de Mario Mata. Le mando un saludo a Mario. Punta de voz. Sí, él fue el candidato del PAN en aquella elección, pero se mencionaban diferentes nombres. César Pacheco de Aldama, el doctor Ricardo Orbiz de Delicias. A ver, eran 5 perfiles los que se mencionaban, pero Tony Meléndez no. Y los medios de difusión son estos los que potencialmente van a ir por el PRI. Cuando se empieza a barajar los nombres, él me invita a mí y yo le digo, no, yo no me interesa participar. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque yo desconozco totalmente el tema legislativo, desconozco totalmente la actividad política. Lo mío es esto. Y me dice, voy a aprender. Digo, pues aún no quiero como que esa curva de aprendizaje me vaya a afectar a mí, le vaya a afectar a ustedes en una decisión que no sea una decisión correcta por parte de su servidor, ¿no? En la Cámara de Diputados. Ahora, pensando que fuera a ganar, ¿no? Sí, claro, porque era Pensando primero que la fuera a ganar. interna y luego Sí. ya la constitucional. A ver, varias veces me invitó a ese tema. Oiga, ¿va a ir? Pues no, y no, y no, y no. Fue aproximadamente por ahí del mes de febrero, marzo, ya del 2015, ya prácticamente para arrancar la campaña en abril, que me cita a una reunión que estaban varias personalidades del partido que venían de México. Ujú. Y yo llegué y me dice, ¿me va a ayudar? Le digo, no, es que, mire, usted ya trae 5 candidatos ahí, hombre. Son gente que ya ha tenido la experiencia de política del servicio público y que yo considero que ellos van a hacer un trabajo mejor que el que yo pueda llegar a desempeñar. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a aprender. Entonces ya era un escritorio como este y me avienta una carpeta así, la resbala, hace que se resbale. Dice, vea esa encuesta. Entonces ya veo la encuesta donde venían esos 5 nombres y venía el de Tony Meléndez también incluido. Y Tony Meléndez traía un 62% de aceptación y los otros 5 se repartían un 38%. Ok. Entonces dijo, esos son los números Reales. reales, necesito que me ayude. Y ahí pues entablamos nuevamente una plática de no conozco. Y al final del camino, lo que él me comentó y lo que de repente me hizo a mí aceptar fue el tema de la labor social. Pero ahí le dijo usted que sí, en ese momento. No. Ah, ok. Pero Primero la labor pero social, ya ¿no? él puso sobre la mesa, mire,
Usted va a estar en un lugar donde va a poder gestionar para los municipios. Ayudar a la gente que más Ayudarle a la gente. necesita. Sí, entonces, como que ya viendo ese lado, dije, bueno, pues tendrá razón. Nosotros con el grupo, con el conjunto, seguimos todavía mandando en la casa de Juan Domínguez y su esposa. Ellos de manera recurrente mandan personas acá a Chihuahua a atenderse médicamente, gente de escasos recursos. El conjunto paga. Son donaciones que hace Conjunto Primavera para Sí, apoyar. sí, sí, sí. Digo, pero siendo diputado o no siendo diputado, nosotros lo hacemos Ustedes de lo manera hacen. permanente. Sí, claro. Hay una camioneta, ¿verdad? En Ojinaga, de manera común, llegan personas y se les traslada acá a Chihuahua que vengan a una cita médica, gente que no tiene para el pasaje o para comprarle medicamento. Eso es nomás en Ojinaga, ¿verdad? De Ojinaga para De Chihuahua. Ojinaga para Chihuahua. Sí, Ah, porque ok. pues, Juan y su esposa radican allá. Pero le digo, nosotros hemos apoyado al tema del departamento de bomberos de Ojinaga. Hacíamos un evento para los niños con cáncer. Se le apoyaba al DIF, se le apoyaba al asilo de ancianos, a diferentes instituciones en el área de Ojinaga. El primer desayunador escolar que hubo en Ojinaga lo construyó el Conjunto Primavera, en una escuela primaria que se llama el Pípila. Nosotros construimos ese desayunador escolar porque había comentarios por parte tanto de los alumnos como los maestros que había algunos niños que iban pues en situación un tanto complicada, ¿no? Al momento de iniciar las clases se les veía que no iban alimentados de manera adecuada. Entonces llegan los directores de aquel tiempo con nosotros les ofrecimos construirles un pequeño salón y se les daba una cantidad de dinero mensual para que compraran ellos insumos y las mismas mamás hacían la comida y les daban de desayuno a los chavos. Entonces, desayunador, básicamente. Pero eso empezó desde antes que existieran los desayunos escolares. Pero cuando dio la posibilidad de poder ser diputado federal por vez primera, es cuando dice, va, por todas las posibilidades de apoyar. ¿En qué vamos. momento fue? Como 15 días después de esa plática ¿Lo platicó con los integrantes del grupo? y con mi familia, ¿no? ¿Y qué Con le mi dijeron? familia, pues es una decisión que tú vas a tomar, nosotros la respetamos, que apoyamos hasta donde podamos hacerlo. Pero no le dijeron, oye, pues vas muy bien en el tema de la música, ¿para qué te metes a la política? Bueno, La política lo que pasa es que está lo que demeritada. pasa es que dentro del conjunto tenemos una comunicación muy, muy padre. Convivimos más tiempo en la gira que con nuestras propias familias. Entonces, claro. respetamos las decisiones de cada quien. Ejemplo, si alguno de mis compañeros toma una decisión y si yo veo que es una decisión que no le va a afectar al conjunto de manera directa. ¿Y no le afectó? No. ¿No tuvieron menos presentaciones? No, digo, pues obviamente no podía cantar en algunas épocas entre semana, ¿no? Pero los fines de semana es muy, muy raro. En esta legislatura sí ha habido sesiones que han caído en sábado o en domingo, pero afortunadamente han tocado para el conjunto, han tocado en México. Entonces, pues aprovecha rápido a moverse ahí. Voy en el día a la sesión y en la noche me voy a ¿Y cantar. cómo le dice a Duarte que sí? ¿Por teléfono vuelve a asistir? Me vuelve a insistir y le digo, ¿sabe qué? Está bien, voy a ver. Pero yo debo decírselo de manera muy, muy humilde y por demás responsable. Voy a competir, hombre. ¿Cuántas son las probabilidades de que yo pueda ganar? Empieza la campaña y se empieza a ver pues una aceptación muy, muy interesante por parte del electorado del quinto distrito de 17 municipios. La misma gente del partido decía, es que esto se ve muy bonito. Vamos a las comunidades y la gente ya está afuera esperando al candidato, cosa que no sucede con un candidato normal. Claro. Y ellos decían, bueno, pues es que el vato es cantante. Y en todos tenía que cantar. El vato, sí, en todas. Todas, esa era de Él es cantante, pues obviamente eso le está ayudando. Esperemos que no sea una simulación por parte de la gente, ¿no? Y que al momento de la elección, pues no refleje ese gusto, ¿no? O la aceptación que está teniendo la gente con los votos que le tienen que dar. A ver, 2 meses de campaña, llega el día de la elección y la gente decide que yo soy la persona que tiene que representarlos en la Cámara de Diputados. Ahora, también hay que poner en contexto a la gente de que en ese año, para el 2015, Duarte había prometido o quería en ese caso ganar los 9 distritos federales, la famosa 9 de 9 que traía el PRI. ¿Así es? Que hasta donde recuerdo usted me dirá, ganaron 8 o 9, creo que nomás se perdió uno. O no sé si lo recuerda, pero ¿no cree que por ahí va también la invitación, además de los bonos políticos, el conocimiento que diga, oye, pues consideramos que
Tony nos puede ayudar en esto, pero también aprovechando pues, la cantidad de gente que lo conoce por ser Sí, cantante obviamente. músico. Digo, yo creo que les ayudó la imagen de Tony Meléndez. Pero es priista, Tony Meléndez. Yo soy priista de toda la vida. Soy priista, sé, porque usted lo decía, la política está deteriorada. Lastimosamente ha habido decisiones que no han sido las adecuadas. ¿De quién? De muchas gentes, ¿Cómo quién? ¿no? Sería muy, muy injusto de mi parte decirlo, porque todos los partidos... Ah, ok, en general, está hablando en general de la Sí, política. estoy hablando de la Ah, política de manera general. O sea, y no solamente es en nuestro país. O sea, Cualquier vemos en los punto, ¿no? Estados Unidos, vemos en diferentes países donde la gente ya no participa tanto. Bueno, ¿y no le lastimó que se aliaran con el PAN? ¿O le gustó? A ver, la primera elección en la que yo participé, fuimos contra. Ah, ¿no? no, sí, claro. Ahí 2015, ahí era muy así. pero llega la figura de Morena y llega con una fuerza impresionante en el 2018, que viendo las cosas de manera inteligente, pues la mejor opción que había era aliarse. No había otra opción a reserva de querer perder. Se sabe que en una contienda, en una competencia, pues se pierde y se gana. Pero ¿usted cree que fue beneficioso tener PAN-PRI en ese momento? Sí, sí, porque nos permitió, pues obviamente, seguir vigentes en ciertos puestos que ahorita todavía se conservan. El PRI tiene más de 20 alcaldías en este momento en nuestro estado. Tenemos una mayoría en conjunto, si se quiere ver como tal, en el Congreso local. Obviamente lo federal es un tema Sí, completamente distinto. No somos mayoría por allá, ni sumándonos las dos fuerzas políticas, pero considero que si me preguntan lo actual, deberemos de seguir trabajando igual. O sea, en el 27 le gustaría ver PRI y el PAN juntos. A ver, yo le explico por qué. Si queremos hacerle frente al oficialismo, a Morena como tal, solo es PAN y solo PRI, no ganamos. Y eso es ser por demás, primero que nada, honesto con la gente. Y segundo, ser realistas. A mí el PAN, en el 5º distrito, en esta elección pasada, me dio 60,000 votos. Porque de repente habrá algunas personas del PAN que dicen, nosotros solos ganamos. A ver, a mí el PAN me dio 60,000 votos, pero Morena sacó 72,000. Entonces la matemática es muy fácil. No te da. Nosotros ganamos con los votos del PRI. Juntamos 100,000 votos en la elección pasada entre los dos partidos y el PRD. Entonces, en lo que viene, pues a ver, si sacaste 60,000 en la pasada, yo dudo que puedas sacar 100,000 en la próxima, ¿no? En el 5º distrito, estamos hablando del 5º. Sí, específicamente del 5º. Específicamente del 5º. ¿Y el gobierno del estado? Tenemos que trabajar igual. Alianza. Tenemos que hacer una alianza. Aunque Jorge Romero haya dicho que no está tan de acuerdo. Pues yo le pediría de manera encarecida y por demás respetuosa a todos los panistas que hablen con él. Y yo considero que es una decisión que no es inteligente. Si queremos ir solos, va a ser muy complicado. Y te lo puedo poner de este tamaño. El PRI pierde una elección, pero el PAN pierde una gobernatura y pierde el Congreso y pierde muchas cosas. Tiene más que perder el PAN que el PRI. Yo digo, excepto las alcaldías, ¿no? Porque creo que sí tienen ahí bastantes. Sí, digo, pero a ver, la lógica te dice eso. Entonces el enemigo es. Bueno, el enemigo. No, a ver, la oposición es Morena, pues. Yo tengo grandes amigos que forman parte de Morena, ¿eh? Y lo digo, a ver. ¿Y no le ha pasado que alguien de Morena le hable, oye, quiero contratarlo para cantar? O sea, no, sí, es muy recurrente. saber separar Mire, le voy a poner un ejemplo. Chiapas tiene 150 municipios. Y ellos tienen una feria, cada municipio tiene su propia. Tienen 150 fiestas al año. Entonces, por obvia razón, nosotros, el Conjunto Privado es una empresa dedicada a este tema y nos hablan y vamos y cantamos. En la Cámara de los Diputados tengo muchos amigos que son diputados de Morena y cuando estoy ahí me saludan de manera extraordinaria. ¿Usted es alguien conocido, es alguien que trae bono en ciertos lugares de Chihuahua y en el país? Mucha gente se preguntará, ¿no lo habrá invitado Morena alguna vez a ser candidato? Sí me han invitado. ¿Cuánto hace la más reciente? Si se puede decir. En la pasada. ¿Que le hablaron y vente para acá? Sí, para contender por el 5º distrito. Sin embargo, a ver, yo se lo dije a un compañero suyo hace algunos meses, un compañero periodista. Yo el priismo lo traigo arraigado quizá desde la genética. Mi padre fue priista, mi mamá es priista, mis abuelos. De toda la vida. Todos crecimos con la ideología del PRI. Entonces es como que muy complicado el decir, me quiero sacar lo que traigo
la sangre, ¿no? O el color que traigo en la sangre para cambiarme a otro lado, a reserva de que tengas un interés personal. Yo se lo digo honestamente, yo no lo tengo. Yo afortunadamente no soy un político de carrera, ni siquiera me considero un político, soy una persona que se ha dedicado al entretenimiento por 37 años con Conjunto Primavera, y eso me ha permitido a mí sostener a mi familia. No vivo yo de la política. Entonces, no es como que a mí me quite el sueño decir, ay, es que ya no voy a poder ser candidato por este tema. No, yo el fin de semana me voy a cantar con el favor de Dios y sí, mi vida sigue, ¿no? ¿Quieres ser candidato a gobernador en el 2027 por el PRI? Yo no lo he externado, se me ha mencionado como un potencial candidato, se nos dio un nombramiento como defensores de la democracia a nivel nacional, fuimos 50 personas, fuimos nombrados, porque hay gente que dice, no, pues que es precandidato, pero tenemos 32 entidades federativas en nuestro país y fuimos nombrados 50. Bueno, Entonces, y Alex son los de Chihuahua, Domínguez, ¿verdad? sí, somos los Porque dos. dicen Tony candidato a gobernador y Alex candidato a la alcaldía de Chihuahua. No, porque no fue ni siquiera un nombramiento Pero sí como tal. le interesaría. Mire, Alex lo ha promovido bastante. no, y se lo agradezco. Aparte de mi compañero, le agradezco a la gente que contempla o que cree que Tony Meléndez puede ser una persona que pueda contender. Sin embargo, yo tengo compromisos con lo mío, ¿no? Yo creo que sería por demás injusto el patear el bote, ¿no? O el patear el pesebre que durante 37 años me ha sostenido. Llámese mis compañeros del grupo. Tengo contratos con disqueras que obviamente me obligan a hacer un trabajo. Claro. Sería incurrir en un incumplimiento de contrato, pero más que nada de aquí, ¿no? Sería quedarle mal a la gente que durante 37 años me ha ayudado, ¿no? Que es mis compañeros del Conjunto Primavera. Entonces, en un futuro inmediato, yo solo digo que no está presupuestado el que Tony Meléndez sea candidato a una gobernatura. Le ayudaré al partido, le ayudaré a una coalición, si se da. Sí se da, claro. ¿Para qué? Para ir hablando con la gente que no está participando. Ir hablando con los priistas que ahorita por diferentes temas no se acercan al partido, que no participan. Ahorita, y Alejandro es mi amigo, Alejandro Domínguez es mi amigo, y yo tengo mucha confianza para platicar cualquier tema con él. Y Alejandro lo sabe, porque yo se lo he dicho, oye, ahorita es el momento de ir a hablar con los priistas que de repente pueden estar enojados. Porque hay muchos enojados. Bueno, pues ahorita yo creo que es el momento de hacerlo. Y tú tienes que tener la madurez y la humildad para si en algún momento tú consideras que cometiste algún error con estos priistas, vayas. Entonces el PRI sigue vivo. Sí. Bueno, y yo se lo pregunto de una manera muy rápida. ¿Quién le pega a un muerto? Nadie. ¿O quién patea a una persona que está tirada? Nadie. ¿Y quién le pega, quién le pega al PRI? Ya, todo el mundo. MC nomás, ¿no? No, eso fuera, imagínate, todos nos llaman PRIAN. Porque Morena le tira al PRIAN, pero no al PRI per se, ¿no? Pues ahí de todos modos en la Cámara de Diputados de manera recurrente nos da nuestro golpanazo. Claro. Yo a la Cámara de Diputados yo no voy a pelear. Yo voy a tratar de gestionar, de iniciativas. Pues gestionar lastimosamente ya no se puede, ¿no? Anteriormente, en la época pasada, sí pudimos. A mí me tocó bajarle recursos a los 17 municipios, se hicieron obras. ¿A los municipios? Sí. Llámese pavimentaciones, hicimos obras de agua potable, reparamos escuelas, se hicieron obras diversas en los 17 municipios, carreteras, tramos carreteros nuevos, llámese de Jiménez, de Escalón a Las Glorias, de San Fernando rumbo a Hércules, se hicieron, aquí en el municipio de Camargo se hicieron obras carreteras, en el municipio de Julimes, la carretera que va del Cuervo rumbo a Ojinaga, también se hizo una parte de esa carretera que sería muy importante que se siguiera o que se continuara precisamente con este proyecto. ¿Por qué? Porque le permitiría a la gente de Delicias, de toda la cordillera de Mioqui, de Julimes, llegar a Ojinaga sin tener que venir por acá. Entonces, sería una carretera que yo creo que permitiría detonar la economía de esos 3 municipios. Pero pues... ahí está dando ideas para una candidatura al gobierno del Estado. No, pues se le estoy dando al que siga. Pues ahí está. ¿Quién va a gobernar en el 27? ¿Quién va a ganar? Pues nosotros, digo, si a mí me lo pregunta como priista, yo espero que una gente afina... ¿Pero quién podría ser más o menos? Bueno, en el PRI pues, está un Alejandro Domínguez que tiene la experiencia, ¿no? La experiencia ahí. ¿Y si le alcanza contra Morena, o sea, PAN y Morena, sí cree que le puedan ganar a Morena en el 27? En el estado de Chihuahua. Juntos yo creo que trabajando, sí. Y se lo digo, y lo digo de una manera muy respetuosa. Hay muchos factores al interior de Morena que pudieran afectarle. Llámese, pues, los grupos que no son afines, ¿no? Los de Cruz y los de Andrade. Sí.
eso pudiera venir a afectarles de manera importante. Lastimosamente, en los últimos tiempos vemos noticias pues, que no le abonan mucho también al desarrollo de Morena, temas a nivel internacional que están en boga en este momento en los medios de difusión, que todo ese tipo de cosas parece que no, pero pueden llegarle a afectar a un partido, ¿no? Oiga, Tony, el tema de cuando hay gente en la fama, en el fútbol, vemos el caso de Cuauhtémoc Blanco, que terminó muy embarrado, Sergio Mayer, que se salía de la casa de los famosos, que si entraba. Cuando vienes de fuera o en el tema musical, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones no se es tomado en serio como político. En algunas ocasiones sí, o te ven así como que medio chiquito, ¿no? No, pues, ¿qué vas a ver? De hecho, de Tony Meléndez se decía en la 63 legislatura, ¿pero qué vas a ver un cantante? Pues bueno, afortunadamente el cantante tuvo la posibilidad y la oportunidad, repito, de gestionar temas de obras que fueron importantes para mi distrito. Ahorita es un tema totalmente diferente. Si eres futbolista o eres actor o eres cantante o eres ingeniero o eres doctor o eres abogado, no tienes esa misma posibilidad porque el partido oficialista, el gobierno como tal, decidió quitar todas esas bolsas concursables que había en la Secretaría de Hacienda. El poder de gestión se le acabó a los diputados federales. Ahorita los Los diputados no dejaron podemos. sin dientes, sin manos. Pues sí. Y al final del camino, si tú vas a tus entidades, si vas a tus municipios, pues los alcaldes y la ciudadanía no están esperanzados si tú votaste una ley en contra de los delfinarios. Están esperando si tú les llevas un metro de pavimentación. Están esperando si tú les llevas una obra para nuevamente echar a jalar el tema del agua, ejemplo, para nosotros acá en el estado de Chihuahua, que son extremadamente importantes. Yo creo que ese tipo de cosas deberían de regresar nuevamente y a final del Entonces, camino. Tony Meléndez es tomado en cuenta como político también. Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí, porque pues afortunadamente nos ha tocado trabajar, las decisiones que hemos tomado, las votaciones que hemos hecho han sido siempre a favor de que a México, pero particularmente a Chihuahua, le vaya bien. Lo hicimos, le hicimos frente al tema de la ley de aguas, votamos en contra porque sabemos que no va a ser una ley que le beneficie al sector agropecuario de nuestro país, pues. Pero particularmente el de Chihuahua. Yo represento 14 municipios y en esos 14 municipios el 80% de personas son personas dedicadas a temas agrícolas. Entonces sería una incongruencia decir voy a votar a favor de una ley de aguas que va a venir a afectar. Bueno, estamos de regreso aquí en Café Ciudadano con la última parte de la entrevista, pues en la cual nosotros ya le preguntamos si quería ser gobernador, por ahí nos comentaba que podría ser, pero podría apoyar a alguien. Obviamente esto lo definirá el partido, lo definirá obviamente la ciudadanía. Pero bueno, dentro de ello también es importante hacer la siguiente pregunta. Muchas veces he conocido o tengo familiares también en el tema de Estados Unidos y me han comentado de que usted lo conocen en muchas ocasiones más como músico que como político. Que hay gente que no sabe que ni es diputado. Obviamente en Estados Unidos, no sé si en México le pasa eso. Ahorita vengo de la quinta zona militar. Me invitaron las autoridades del ejército. Les hicieron una pequeña convivencia a las esposas de los militares que forman parte de un voluntariado ahí para ayudarse entre ellas, ¿no? Les hicieron un desayuno y me invitaron. Obligadamente me tuve que echar ahí unas 3 canciones. Entonces, la directora del hospital militar, ella es general, tiene el grado de general, y estuvimos platicando en relación a un tema del hospital militar. Y ya le comento yo, oiga, si en algo yo puedo ayudarle, pues entiendo que usted es general, que es la directora, y que ustedes pues tendrán línea directa con el gobierno federal. Claro. Sin embargo, pues si yo pudiera ayudarles en algo ahí en el tema legislativo, me avisa. Y Luis, ¿cómo? Digo, no, soy diputado federal. No me diga, sí. Oiga, pues, qué gusto, qué gusto. Entonces, sí, hay mucha gente que de repente no sabe, ignora que tengo ya 2 años ahí en la Cámara de los Diputados. Hay gente que también, pues, no está como que muy a favor de que uno pueda participar De sus seguidores, o sea, de su... o no seguidores, ¿no? De repente gente que está pendiente de las redes sociales, digo. que pudiera comentar ahí.
Sí, pero ¿qué está haciendo? Bueno, pues que mira, eh, tenemos hasta este momento una gran bendición en México. ¿Verdad? Que el momento de nacer en este país podemos votar y ser votados independientemente de tu nivel de estudios, independientemente de tu sexo, independientemente si provienes de una etnia indígena de cualquier estado. Entonces, a mí como mexicano que soy, la gente eligió a Tony Meléndez para que fuera y formara parte de esta legislatura y de la pasada, de la 63 legislatura que fue diputado. Sin embargo, en esta legislatura soy el único músico que está en la Cámara de Diputados, De los 500 de los diputados, 500. Y se, solamente un y músico. se acaba de discutir la ley de derechos de autor. Fíjese. ¿Quién lo iba ¿Quién iba a defender defender? al gremio que yo represento si no hubiera alguien más ahí? Digo, entiendo que habrá personas que pudieran haber levantado la mano o haber puesto el dedo para votar a favor o en contra. Sin embargo, qué mejor que una persona que represente una actividad esté allí, ¿no? Y cuide los intereses de... ¿Qué es lo que el PRI siempre ha promovido? Pues un partido popular que ha promovido principalmente que de los 500 diputados, que su función es representar directamente al pueblo, Sí. es que esté la persona que viene de pueblos originarios, la persona de la música, el deportista, pero a veces tiene la creencia de que el político debe tener una cierta preparación, que eso se ha Ah, no, pues digo, desmitificado recientemente. digo, qué padre, ¿no? Pero también, como usted dice, derecho de autor o derecho del tema de la Órale. música, ¿quién lo va a saber A ver, mejor que alguien que está en la música? Sí, pero a ver, yo creo que el formar parte de la Cámara de Diputados, entiendo perfectamente, yo a los jóvenes que nos están viendo en este momento los invito a que sigan estudiando. Yo no tuve las oportunidades de estudiar, sin embargo, pues a ver, es un tema que ahorita ya no puedo corregir, pero tampoco me ha frustrado. Claro. O sea, de manera recurrente ahí en el pleno de la Cámara, no, es que los gobiernos del PRIAN no le daban oportunidades a nuestros jóvenes. A ver, yo no tuve esas oportunidades y fui del PRIAN, no las tuve. Y mi mamá tampoco siento yo que como que está o se siente agraviada porque no recibió ciertos apoyos por parte de nadie. Mi mamá se tuvo que sobar el lomo lavando y planchando ajeno. Y allí está. Entonces, yo creo que cada quien tenemos que asumir una responsabilidad propia. A Tony Meléndez no fue una limitante no tener una carrera universitaria y gracias a Dios y gracias a mi garganta, me considero que soy una persona exitosa en lo que hago. Pero si yo hubiera sido una persona conformista, pues aquí estuviera, planada, cantando, no sé, en algún lugar, ¿no? Y viendo a ver de qué manera podía sostener a mi familia. ¿Quién es su compositor favorito? Tengo varios, Juan Gabriel. ¿Conoció a Juan Gabriel? Tuve la oportunidad de convivir con él varias veces. ¿Qué platicaron? Extraordinario, ¿Qué platicaban? muchas cosas. Una Fue una ex- persona muy inteligente. Tuve la oportunidad de ir a comer en una ocasión con Juan Gabriel, digo, aunque comimos varias. Cuando nosotros grabamos la canción de Una vez más, que es una canción de su autoría, la pusimos 37 semanas en primer lugar de Billboard. Y en esa ocasión me invitó a comer en California, en un restaurante, porque él iba y comía cada tercer día. Órale. Un restaurante de sushi. Se llama Monsoon. Voy y como con él, y me hace un comentario y me dice, lo felicito por la canción. Le digo, oiga, pero a mí no me felicite, le digo, la canción es suya. Y me dice, sí, bueno, es que conmigo no fue éxito, con usted sí. Entonces él tenía una visión y una facilidad, una rapidez mental extraordinaria, era una persona extremadamente inteligente que disfrutabas el poder convivir con él. Recuerdo muy bien una ocasión que fuimos a cenar, se escucha chusco, A ver. pero fue una cena. Él acaba de terminar de cantar en un palenque y él cantaba 4 horas. ¿Sí? Sí. Entonces imagínate 4 horas con el bullicio de la gente, el ruido ambiental del sonido. Entonces pues ya llega un momento donde los oídos van cansados, ¿no? Y tú también. Llega él a la cena y cuando va entrando a cenar está un mariachi. Y el mariachi empieza tocando la farsante de yo creí que eras buena. Yo Y, creí va- que era y van sincero. acompañando el mariachi atrás de él hasta que él se sentó, se sienta en el lugar que le correspondía y el mariachi tocando. Y él no se le vio incómodo de ninguna manera, nomás muy receptivo, escuchando la canción. Terminan de cantar la canción y una persona que estaba enseguida de él le dice, maestro, ¿qué le pedimos al mariachi? Que descansen. Que descansen. Sí, bueno. Sírvales por favor de cenar a los señores.
todo el mundo nos soltábamos riendo, pero ese era Juan Gabriel. Era una persona muy, Con agilidad, sentido muy social. audaz, sí. Pero aparte de todo, una extraordinaria persona. A mí me tocó, le digo, me tocó cantar con él en Ciudad Juárez Y un cantaba evento. muy, usted conoce de los tecnicismos, pero hasta usaba el A ver, micrófono acá, ¿no? sí, No sé sí, cómo sí, se le sí, llama a sí, sí, ustedes, sí. ¿sabes? Los Pero inicios de Juan Gabriel tenía una tesitura extraordinaria por, por obvias razones. Conforme va pasando el tiempo, la cuerda pues se va haciendo un poquito más grave. más Ya no, graves. ya no, no levantas las notas agudas de la misma manera. En los últimos años de Juan Gabriel se le oía su voz un tanto rasposita, pero jamás dejó de perder la calidad que tuvo, ¿no? Y los temas de él, pues bueno, ¿quién nos los ha cantado, no? Claro. ¿Quién canta mejor, Luis Miguel o Cristian Castro? Es difícil, los dos tienen la misma técnica, si usted se fija, se Muy parece un similares. poquito a la manera de cantar, cosa que quiere decir que han ido más o menos con los mismos maestros. ¿Ok? Y si usted se fija en la voz de David Bisbal, tiene un cierto parecido. Son las técnicas vocales de cada quien, son los maestros que te enseñan lo mismo. Entonces, tienden a escucharse algunas partes muy iguales. Entonces, a ver, Cristian tiene una calidad extraordinaria para cantar. Luis Miguel, obviamente está en la misma tesitura, nada más que pues la carrera de Luis Miguel ha sido más grande, ¿no? No. Ha sido un artista más ¿Conoce usted a exitoso. Luis Miguel? He tenido la oportunidad de saludarlo un par de veces. En alguna ocasión se declaró fanático de la forma de cantar de su servidor, lo cual, pues, obviamente, a quien no le gusta recibir un... Luis Miguel le dijo a usted que... No me dijo a mí en una entrevista de E! Entertainment, le preguntaron que si él escuchaba música de grupos, le estoy hablando de la época del 2000. Dijo, no, dijo, yo escucho más música de Frank Sinatra, música de ese tipo. Sin embargo, dijo, hay un grupo musical que se llama Conjunto Primaria y el señor que canta ahí es muy bueno. Cuando él estuvo en la relación con Araceli Arámbula, me tocó ir a un par de conciertos y saludarlo de mano. Serio, ¿verdad? Luis Miguel Serio, una persona reservado. muy reservada. Y bueno, yo creo que también eso ha sido parte del éxito de él, ¿no? No andar ventilando mucho lo que hace. José José le tocó Me tocó, conocerlo, convivir. sí, yo los invito a todos ustedes. Nosotros grabamos la canción del Triste. ¿El triste? Bueno, un día estos, si tienen oportunidad, vean el video oficial de la canción del Triste en YouTube. Hicimos el video en la casa de José y él sale. José, yo debo decirle que cuando empieza la declive de la garganta de José, a mí se me roban las lágrimas porque decía, ¿cómo puede ser posible que una voz como esta se esté perdiendo, ¿no? Y de esta manera. Cuando me toca la vida me da la oportunidad de conocerlo, yo le platiqué, le dije, yo he llorado mucho por usted, porque admiro mucho su carrera, admiro su voz, y si hubiera alguna manera de poderle ayudar, ¿no? Créame que lo haría con muchísimo gusto. Me tocó verlo y convivir con él todavía algunos años, ¿no?, de su vida. Lastimosamente, pues llega el momento de su muerte y ya perdí yo la comunicación con la familia, ¿no? Pero Sara, su esposa, su última esposa, tuve la oportunidad de visitarlos varias veces por ahí su casa. Se dice que inclusive muchos músicos nobles o músicos ya con algunos años, como Karim León, Eden Muñoz, muchos de estos artistas que usted conocerá bien, lo refieren a usted como una de las personas con mayores facultades para cantar en México. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues primero que nada me da mucho gusto el ser catalogado, ¿no?, por parte de artistas que en este momento están siendo muy exitosos. Tuve la oportunidad de cantar una canción con Karim León, que pues fue un éxito muy importante. Le ayudó tanto a él como a nosotros, ¿no?, Correcto. precisamente para seguir adelante con nuestras carreras. Eden, he tenido la oportunidad de saludarlo diversas ocasiones. En una ocasión le canté las mañanitas de su cumpleaños en un evento y le está yendo muy bien. Entonces, vamos, el ser contemplado como una persona buena en lo que uno desempeña, pues yo creo que es el reflejo de la disciplina, es el reflejo de la constancia, es el reflejo del respeto, porque se le tiene que tener respeto a la actividad que uno desempeña, y la mía es esta, ¿no? Es lo que me ha permitido sostener a mi familia durante prácticamente toda mi vida. Entonces sería un sacrilegio por parte mío, no tener el respeto a mi carrera. Ahorita que dice que usted se le salen las lágrimas por el tema inclusive de José José,
¿Por qué más ha llorado Tony Meléndez? Yo soy muy llorón por muchas cosas. De Ay, repente a mí una injusticia me hace llorar. De repente ver un tema de un pequeño batallando por alguna situación, luego se asoma ahí la lágrima. Quizás sean reflejos o recuerdos de mi infancia porque no fue nada fácil. Pero al final del camino yo creo que ese tipo de sensibilidad son lo que engrandece a un ser humano, ¿no? Habemos personas que no tenemos o no expresamos mucho el tema sentimental y eso pues es malo, ¿no? Dicen que agua que no corre se echa a perder, entonces de repente yo creo que es bueno llorar. De repente el público Sí, hace llorar al artista. sí, varias veces en el escenario, aunque uno tenga que demostrar o dar una apariencia de alegría, pues hay momentos en que de repente sí, ejemplo, el recordar a un ser querido que ya se fue, y yo ejemplo, mis abuelos, yo crecí con mis abuelos, hay canciones que a mi abuelo le gustaban y que ahora yo las canto. Y cuando me las piden, pues obviamente entra la ¿Cómo cuál? melancolía. Nocturno Rosario, que es una canción que le gustaba mucho a mi abuelito. De hecho, mis tíos, hermanos de mi mamá, en un pequeño tocadiscos que tenían, compraron un disco de Lorenzo Monteclaro que cantaba esa canción y se la ponían a mi abuelito y mi abuelo se le robaban las lágrimas con esa canción. Entonces, detalles como ese, ¿no? De repente puedes llorar de alegría también. Habrá una gran cantidad de cosas. El nacimiento de mis hijos a mí obviamente también me marcaron de manera muy importante. Y vamos, eso yo creo que fuera de darme vergüenza confesar, no, al contrario, yo creo Claro. que es importante el Claro, saber que obviamente. todavía conservamos ese lado humano, ¿no? Aquí adentro del corazón. Don Tony, para ir cerrando, canción favorita de primavera. No tengo una como tal, porque gracias a Dios que he tenido la oportunidad de grabar cerca de 400 canciones con el conjunto Primavera. Y en el argot de la música dicen que cada canción o cada disco es un hijo. Entonces yo Sí, creo sí que lo ve sería, así. sí, sí, porque al final del camino tú le das vida, ¿no? Por ejemplo, si me lo dijera con una palabra, Menortié. Es una canción que fue un engrane muy importante para el desarrollo del conjunto Primavera. Necesito decirte. El volantazo, el éxito. Ese fue prácticamente Sí. el éxito de Grupo Mire, Primavera. duramos 54 semanas consecutivas en los primeros 5 lugares de popularidad de Billboard. Fueron 39 semanas en primer lugar. Fue la primera canción que nos dio a ganar un disco de oro por más de 500,000 copias. Fue la primera canción del conjunto Primavera que le permitió vender más de 1,000,000 de copias, que a la postre se convirtieron en 1,400,000 solamente en Estados Unidos. Fuimos nominados al primer Grammy Latino. Nos dio a ganar 2 premios Lo Nuestro. Y ahorita, después de 26 años que la grabamos, es una canción que nos sigue dando de comer. El conjunto Primavera, y yo quiero ser muy honesto con mi comentario, sabemos que no estamos ni siquiera en los primeros lugares de popularidad en este momento. Y gracias a Dios que los lugares que estamos yendo a trabajar, llámese el Auditorio Telmex, la Arena CDMX, la Arena de Monterrey, estamos haciendo palenques desde hace algunos años hasta este momento y seguimos llenando esos eventos, gracias a Dios, pero también gracias a canciones como esta. ¿Con quién le gustaría colaborar en algún momento? Que no haya colaborado. Pues bueno, si se pudiera soñar, sería obviamente Luis Miguel. A mí me gusta mucho Celine Dion. Ok. Celine Dion, digo, y estamos al cabo, estamos platicando de sueños, ¿no? Claro. A mí la señora, para mí es la mejor cantante del mundo. Pero tampoco estoy cerrado, ¿no? A participar en las producciones de los artistas que consideren que tenemos las cualidades o la calidad para formar parte de alguna producción discográfica. Ahorita hace algunas semanas terminé un estudio de grabación. Siempre fue uno de mis sueños, Ah, sí. tener mi propio estudio de grabación. Ya lo terminé ¿En México o en Estados aquí, Unidos? Allá. aquí en mi casa, que es la de ustedes. Ya ahora, ya no, si Dios lo permite, no va a tener que salir a Los Ángeles ni a ir a otro lado. Aquí en la casa vamos a estar grabando lo del conjunto Primavera y de los artistas de aquí del estado que gusten usarlo, ¿no? O sea, usted está invitando a los artistas Sí. del estado Sí, es un estudio a que le toquen la puerta para el tema del estudio. que quedó muy bien hecho, con muy buena calidad. Entonces, Chihuahua, lo digo de una manera muy respetuosa, no había un estudio con estas características, en base al trabajo de muchos años, ir comprando un aparato aquí, ir comprando otro allá. Ya logramos armarlo de manera total y pues ahora estrenarlo, ¿no? Ahora, Claro. las primeras canciones del conjunto Primavera, yo creo un par de semanas ya entramos a chambear. ¿Qué género musical es el que más le gusta? Me gusta mucho la música de mariachi.
Yo debo decir que la música de mariachi para mí es la música más viva que existe. Porque si tú andas triste, tiene canciones. Si tú andas alegre, tiene canciones. Si andas en la tomada, Canción. tiene canciones. Cosa que no sucede con ningún otro género. No sucede. O sea, la La música magia mariachi, del mariachi. y la música que nos representa a nivel mundial, patrimonio cultural de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿Género musical que menos le gusta o que escuche menos? Vamos a ponerle que escuche menos. el heavy metal, no escucho rock pesado. Habrá otros géneros que también Pero aún así lo reconoce como una música. no, obviamente. Hace poquito fui a una presentación de un disco o de una producción de unos muchachos de aquí de la ciudad que interpretan este género. O sea, obviamente respeto a las personas que se identifican con cualquier género. Obviamente los que los interpretan, el solo hecho de aventarse al ruedo, ¿no? Y hacer música con un instrumento, eso es digno de respeto y de admirarse. Tony Meléndez, diputado federal, músico, cantante, enamorado de Chihuahua y del país. Sí, señor. ¿Algo más con lo que desea agregar, cerrar o deleitar o como usted? Pues primero que nada agradecerle esta oportunidad que me da de venir a saludarlos, saludar a la gente que nos está viendo a través precisamente de esta entrevista, decirles que la finalidad de Tony Meléndez de ninguna manera es beneficiarse de manera personal en mi paso por la política. El trabajo de los servidores exclusivamente en tratar de ayudarles a los mexicanos, decía ahorita particularmente a la gente que radica en este bellísimo estado que tenemos, del cual yo estoy enamorado. Si no, desde cuando me hubiera ido de aquí, ¿no? Yo aquí tengo mis orígenes, mis raíces están bien cimentadas en estas tierras, y en lo que yo pueda ayudarle a Chihuahua, lo haré con muchísimo gusto. Entonces, pues sumamente agradecido que me haya permitido esta oportunidad de intercambiar tanto preguntas como respuestas, y me pongo a sus enteras órdenes en cualquier tema. Muchas gracias, Tony Meléndez. Gracias. Aquí la entrevista próximamente en Café Ciudadano. Que pasen excelente día.